Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona mucho, la caballerosidad, especialmente en el contexto de las series turcas que tanto nos encantan. Y específicamente vamos a analizar una escena que me dejó boquiabierto. Vamos a hablar de la serie Esla, y de un momento en particular donde Halil, el protagonista, realiza un gesto que no solo es caballeroso, sino que también revela mucho sobre su personaje y sobre la dinámica con Esla. Para quienes no estén familiarizados con la serie, Esla es un drama turco intenso, lleno de emociones, con una historia de amor complicada y llena de obstáculos. La trama gira en torno a Esla, una joven que es vendida por su familia a una familia rica en Estambul. Ahí su vida cambia radicalmente. Luego es forzada a casarse con un hombre llamado Boran, por razones que involucran tradición y honor familiar. Este matrimonio forzado y la sociedad tradicional que lo rodea son los principales obstáculos que Esla debe enfrentar. Pero en medio de todo este drama, y la creciente desesperanza de Esla, emerge una chispa entre Esla y Halil, el hermano de Boran. Y es precisamente uno de estos momentos de conexión, salpicado por la caballerosidad de Halil, lo que nos interesa hoy. Así que prepárense para desglosar una escena memorable y discutir qué es exactamente lo que hizo Halil que dejó a Esla completamente impactada. Y por supuesto vamos a explorar qué podemos aprender de esto. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre estamos hablando de series turcas, analizando personajes, explorando temas y compartiendo nuestras opiniones. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Me encantaría tenerte por aquí. Ahora sí, vamos al grano. La escena a la que me refiero ocurre. Es un momento relativamente temprano en la serie, pero que sienta las bases de la relación entre Esla y Halil. Esta escena es fundamental porque nos muestra con sutileza la diferencia en la forma en que Halil trata a Esla en comparación con otros personajes, especialmente Boran. En este punto Esla está sufriendo, adaptándose a una nueva vida que es un choque cultural y emocional, sintiéndose atrapada, y su espíritu está empezando a quebrarse. Ha sido arrancada de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía, y obligada a una vida que no ha elegido. La presión de la familia, la cultura conservadora, y el matrimonio forzado la oprimen. Para comprender mejor la situación, es importante entender el contexto cultural y la sociedad de la que proviene Esla. Es una sociedad muy tradicional, con reglas y expectativas muy marcadas, especialmente para las mujeres. El honor familiar es primordial, y las mujeres a menudo son vistas como objetos de propiedad, cuyo valor reside en su virginidad y su capacidad para dar hijos varones. La voz de las mujeres es silenciada, sus deseos son ignorados, y su autonomía es inexistente. Esla, que ha sido criada en una sociedad más abierta, se encuentra de pronto en un ambiente hostil, donde su libertad es limitada y su dignidad es constantemente amenazada. Esta situación, combinada con la crueldad de algunos personajes, la lleva al borde del abismo. La escena en sí es bastante sencilla, pero la sutileza es lo que la hace tan impactante. Esla está, creo recordar, en el jardín de la mansión, un lugar que le ofrece un respiro, un poco de libertad de la opresión que siente. El jardín es un oasis en medio del encierro, un espacio donde puede estar sola con sus pensamientos, lejos de las miradas vigilantes. El verde de las plantas, el aroma de las flores, y el sonido del agua de la fuente son un bálsamo para su alma. Quizás está llorando, quizás simplemente está sumida en sus pensamientos, abrumada por todo lo que está viviendo. Tal vez está recordando su antigua vida, anhelando a su familia, o sufriendo por la pérdida de su libertad. De repente Halil aparece. Y aquí viene la magia. Lo que Halil hace es algo tan simple, tan pequeño, pero con un significado inmenso. Se acerca a Esla con cautela, con respeto. Su lenguaje corporal refleja una actitud de consideración y empatía. No se precipita, no irrumpe en su espacio, sino que se mantiene a una distancia prudente observando su estado de ánimo. Observa su estado, notando su tristeza o su desánimo. No la juzga, no la critica. Simplemente la observa, tratando de entender lo que está sintiendo.
Y en lugar de acercarse a ella con la fuerza bruta, con la imposición o con la crítica, como, lamentablemente, hemos visto en otras ocasiones en la serie, especialmente por parte de Boran, que a pesar de ser el esposo, a menudo la trata con rudeza y desconsideración, lo que hace es ofrecerle una taza de té. Sí, así de simple. Una taza de té. Pero no es solo una taza de té. Es la forma en que se la ofrece. Es la intención detrás del gesto, el contexto en el que se produce y la actitud que lo acompaña. Con delicadeza, con una mirada que transmite compasión y comprensión. No la fuerza a hablar, no la presiona. Simplemente le ofrece un momento de consuelo, un gesto de amabilidad. No le exige explicaciones ni le exige nada. Simplemente está ahí, ofreciéndole su presencia y un poco de calidez. Y este gesto en el contexto de la situación de Sla, es verdaderamente poderoso. Es un acto de conexión que trasciende las palabras y que revela la verdadera naturaleza de Alil. Ahora, porque creo que esto es caballerosidad en acción. Bueno, primero porque Alil reconoce la vulnerabilidad de Sla. No se aprovecha de ella, no la menosprecia, ni la utiliza. Él la ve como una persona que está sufriendo, que necesita apoyo y comprensión. En cambio, demuestra empatía, algo que es esencial para ser caballeroso. Reconoce su dolor, y en lugar de añadir más peso a su carga, intenta aliviarlo. La empatía es la base de la caballerosidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de sentir su dolor como si fuera propio. Alil demuestra esta capacidad con este simple gesto. Segundo, porque respeta su espacio personal y emocional. No invade su privacidad ni la acosa con preguntas. No la obliga a hablar ni a compartir sus sentimientos. Simplemente ofrece un gesto de apoyo silencioso. Deja que ella decida cuándo y cómo quiere abrirse. Esto demuestra una gran madurez emocional y una capacidad de entender las necesidades de los demás. No la trata como si fuera propiedad, sino como una persona con derechos y sentimientos. Le da la libertad de ser ella misma, de expresar sus emociones y de elegir su propio camino. Tercero, porque el gesto del té es una ofrenda de consuelo, de cuidado. En un mundo donde Sla se siente constantemente juzgada y controlada, donde su voz no es escuchada y su libertad es limitada, Alil le ofrece un momento de paz, de calidez. El té en muchas culturas es símbolo de hospitalidad, de amistad y de consuelo. Es un acto de amabilidad que dice, estoy aquí para ti si me necesitas. No es una obligación, sino una opción. Es un ofrecimiento que no tiene condiciones ni expectativas. Es simplemente un gesto de cariño y de preocupación. Y en ese momento Sla, que está boquiabierta, se da cuenta de que Alil es diferente. Se da cuenta de que hay un destello de bondad, de respeto, en medio de la oscuridad que la rodea. Es un momento de esperanza, un faro en medio de la tormenta. ¿Por qué digo que Sla se quedó boquiabierta? Porque probablemente es algo que no esperaba. En un entorno tan opresivo, donde la mujer es vista como propiedad, donde su voz es silenciada y su valor es medido por su capacidad para cumplir con las expectativas de la sociedad, el simple gesto de Alil es una revelación. Le muestra que hay esperanza, que hay alguien que la ve como una persona, con sentimientos, con necesidades. Le muestra que hay un hombre que la respeta, que la entiende y que se preocupa por ella. Este es un momento crucial en su relación, porque marca el inicio de la confianza y de la conexión. Es el primer paso hacia una relación que, a pesar de los obstáculos, se basa en el respeto mutuo y en el amor. Es importante notar que la caballerosidad no es un concepto anticuado. No se trata de abrirle la puerta a una mujer o de llevar su bolso. La verdadera caballerosidad va mucho más allá de esas superficialidades. Se trata de respeto, de empatía, de comprensión, de consideración por los sentimientos de los demás. Se trata de tratar a los demás con bondad y dignidad, sin importar su género, su origen, su posición social, o cualquier otra diferencia. Se trata de ver a la otra persona como un ser humano completo con sus propias experiencias, emociones y necesidades. En este caso, la caballerosidad de Alil radica en su capacidad de ver a Sla como un ser humano, de reconocer su sufrimiento y de ofrecerle un pequeño gesto de apoyo. Es su capacidad de ir más allá de las normas sociales y de las expectativas culturales, y de tratar a Sla con respeto y con compasión. Es la forma en que la trata, la forma en que se comporta, y la forma en que la hace sentir. Y es esto precisamente lo que deja a Sla boquiabierta.
Es la sorpresa ante la bondad inesperada. Es la esperanza que se enciende en medio de la desesperación. Es la confirmación de que no está sola, que hay alguien que se preocupa por ella y que está dispuesto a apoyarla. Y aquí es donde podemos reflexionar sobre la importancia de la caballerosidad en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos demostrar más respeto y empatía por los demás? ¿Cómo podemos hacer pequeños gestos de amabilidad que hagan una diferencia en la vida de alguien? ¿Cómo podemos ser más conscientes de las necesidades de los demás y actuar en consecuencia? ¿Cómo podemos construir relación? ¿Es basadas en el respeto, la confianza y el amor? La caballerosidad no es un concepto reservado para las series turcas. Es una cualidad que todos podemos cultivar y que puede transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Es algo que creo que vale la pena reflexionar. No tenemos que ser perfectos ni tener todas las respuestas. Pero si nos esforzamos por ser más compasivos, más considerados, más amables, podemos hacer del mundo un lugar mejor. Y quizás inspirarnos en la caballerosidad de Halil nos ayude a lograrlo. Podemos aprender de sus acciones, de su actitud y de su forma de ser. Podemos adoptar los valores que él representa y aplicarlos en nuestras propias vidas. Podemos ser más como Halil y menos como Boran. En resumen, hemos analizado la escena en la que Halil le ofrece té a Esla, un gesto aparentemente pequeño, pero lleno de significado. Hemos visto cómo este acto demuestra su respeto, empatía y comprensión hacia ella, en un contexto de opresión y sufrimiento. Hemos explorado la importancia del contexto cultural y social en el que se desarrolla la escena. Y hemos explorado cómo podemos aplicar los principios de la caballerosidad en nuestras propias vidas. Hemos visto que la caballerosidad no es solo una cuestión de gestos superficiales, sino que se basa en la empatía, el respeto y la consideración por los demás. Y sobre todo hemos visto que la caballerosidad puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan reflexionado sobre el tema. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la escena? ¿Creen que Halil fue verdaderamente caballeroso? ¿Qué otros ejemplos de caballerosidad recuerdan de otras series turcas o de la vida real? ¿Cómo podemos aplicar los principios de la caballerosidad en nuestras propias vidas? Compartan sus reflexiones y experiencias. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.